Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Rey, que vive y que permanece para siempre. Amén. Bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Padre, para adorarte, para bendecirte y exaltar tu nombre. Y darte gracias, Señor amado, por este momento que tenemos para poder, Señor amado, recibir tu palabra, Señor. Y esta palabra que tú das hoy, Señor amado, a todos los que nos ven y nos oyen, Señor eterno, sea una palabra, Señor, que vaya a nuestros corazones y nos haga entender y comprender, Señor, lo que tú hoy tienes para cada uno, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Aleluya. El tema de hoy es fuego extraño. Pareciera un tema muy fuerte, ¿verdad? Y sí que lo es. Y sí que lo es, porque es importante que podamos comprenderlo. Para ver este punto del fuego extraño, vamos a ir a la palabra del Señor, pero la historia, la parte de atrás. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo número 25 y versículo número 40. Dice la palabra del Señor: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré en la montaña. Este es un versículo que narra el contenido de todo lo que es el tabernáculo. Y le dice: oye y entiende, se lo está diciendo a Moisés. Y Moisés es el que se lo extiende al pueblo, para que el pueblo conozca cuál es la voluntad del Señor para el pueblo, para su pueblo, para ellos, cuando el Señor los está sacando con brazo fuerte y extendido de Egipto. Dios los saca de una servidumbre y los hace entrar al desierto para que les sirvan, pero también en el desierto el Señor les da normas para que puedan venir y adorarle a Él, pero también le da ciertas características en cuanto al culto que van a traer. Esto es algo tan importante que tenemos que comprender para poder también entender lo que es el fuego extraño. Ahora, vamos a ir viendo que cuando el Señor le dice: asegúrate de hacer todo según el modelo. ¿Por qué? Porque esa era una característica en el modelo que no podía fallar, porque le dice, similar a como estaba en el cielo. O sea, la figura es que lo que Moisés vio y se le mostró en el monte que estaba en el cielo, él tenía que hacer una copia idéntica en la tierra, para que pudiese tener el pueblo el acceso al culto en esta tierra. Recuérdese, ¿cuál era la intención? La intención era de llevar el sacrificio, pero cuando se habla de llevar el sacrificio, estamos hablando de esa figura de Cristo que iba a venir en el futuro. Ahora, para que nosotros vengamos a comprender esto, es necesario que también comprendamos la palabra. Veamos lo que también nos dice en el capítulo número 30 y en sus versículos números 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: no ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado. Mire, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Habían especificaciones. Estamos hablando únicamente pequeñas partes, pero en cuanto a la figura de que vamos a continuar viendo, es necesario que dice el versículo 9, no ofrecerás sobre el altar incienso no sagrado. No se iba a utilizar esta clase de incienso, pero vamos a ver lo que acontece, lo que sucede, y para ver lo que sigue más adelante, vamos a ir al Levítico en su capítulo número 10 y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 10 y versículo número 1. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor, al quemar ante él un fuego equivocado. Un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. El Señor había ordenado un fuego, y esa era una situación en la que ellos no podían desobedecer. ¿Por qué? Porque recuérdese que lo que estaba
preparándose, lo que Moisés había preparado, y que el Señor le dice: ten el cuidado de que realices una copia exacta y que los procesos de culto también vendrán a ser de una forma exacta, precisa, perfecta, porque ahí estaba también el Espíritu Santo guiando y proyectando esta obra, porque era un tiempo, en el tiempo de la ley únicamente, porque eso es lo que dice la palabra. Si vamos al libro de Gálatas, dice la palabra: porque está establecido, 3:19, porque está establecido que la ley durara únicamente hasta que el Cristo de la gloria viniese, dice. Por lo tanto, este es un camino de culto en el que no podía fallarse, no podía hacerse lo que le viniese en gana a las personas. No, tenía que realizarse el proceso de acuerdo a lo que Dios había establecido. Ahora, mire lo que dice en el versículo número 2 que tomamos de ahí en el libro de Levítico 10:2. Dice: como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron. Y murieron ahí ante el Señor. Estos dos varones no eran simples personas. No eran nada más parte del pueblo, eran sacerdotes y estaban encaminándose al proceso de la perfección, porque su padre era el sumo sacerdote y de hecho era el primer sumo sacerdote. Ahora, ellos fueron consagrados sacerdotes y también escucharon la palabra del Señor. Cuando el Señor les está dando precisamente estas indicaciones que acabamos de leer, cuando le dice en el capítulo número 30 que leímos que no ofrecerán ningún incienso extraño, y eso es lo primero que ellos comienzan a hacer. Ahora, no es que nosotros no tengamos la oportunidad de venir delante del Señor ahora en este tiempo, no. En ese tiempo tampoco, no era que hubiese, digamos, algo que era solamente, le digo, de una manera muy rígida. No, existía la voluntad de la persona de lo que podía traer delante de Dios. Ahora, el ofrecimiento de cómo venía, cómo se realizaba, eso es el proyecto del que no podía sobrepasarse, porque el pueblo traía su ofrenda, el pueblo traía los sacrificios, pero no era el pueblo quien lo hacía. Ellos podían traer aún el contenido de lo que era el incienso, pero la preparación era única y se establecía dentro de los parámetros de los que Dios ya había preparado. Y era algo importante, no podía quemarse algo diferente, porque recuérdese que el fuego dentro de la palabra está hablando del poder y del Espíritu de Dios. Por lo tanto, vamos a encontrar que acá el Espíritu de Dios también está muy involucrado en este desarrollo, porque es importante entenderlo para que veamos que lo que estos varones hicieron cuando vinieron a ofrecer, dice que vienen, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y esparcieron el incienso y lo hicieron a su manera y entraron cuando Dios no los estaba llamando, dice la palabra. Imagínense, y dice que esparcieron incienso de esta manera, desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, porque no había sido establecido por Dios. Dios no les había dicho que fuesen e hiciesen eso, aunque eran sacerdotes. Ahora mire, es importante entender esto. Ellos eran sacerdotes, tenían el acceso posiblemente al incienso sagrado, y aunque así lo hubiesen tomado como el incienso sagrado, no era el momento para hacerlo, porque tenían los tiempos para hacerse, para llevarse. Recuérdese que el objetivo del culto era el que el pueblo viniese a ser santificado, viniese a ser limpio, pero que también pudiese traer su vida delante de Dios, y que también ofreciesen ese incienso como olor agradable delante de la presencia del Señor en adoración. Pero esto tenían tiempos para hacerse. Por lo tanto, no podía hacerse en cualquier momento y en cualquier tiempo. Esto va a ser de vital importancia que nosotros ahora también en este tiempo podamos entenderlo. Vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos, en su capítulo número 9 y versículo número 7. Dice: pero el sumo sacerdote entrará en el lugar santísimo y lo hará
una vez al año, dice la palabra. Y eso es lo que también nos dice allá en la palabra del Señor, donde comenzamos a leerlo. Entrará una vez al año. Por lo tanto, ahora el Nuevo Testamento lo viene a confirmar estando Cristo ya presente. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo muere, lo dice en los evangelios, cuando Cristo muere, dice la palabra, el velo fue partido de arriba abajo, dice. Y es cuando entonces el cumplimiento de lo que era el tabernáculo terrenal cumple su funcionamiento, porque recuérdese que el culto que se hacía en el tabernáculo era un culto terrenal, en el que se venía y se establecía el sacrificio y se traía todo lo que el Señor había diseñado para que el pueblo trajese eso delante del Señor. Entonces no podía sobrepasarse de ninguna manera, no podía sobrepasarse en ninguna de las fases en las que Dios ya había establecido esto para que el pueblo pudiera realmente estar en comunión agradable delante de Dios. Leo nuevamente, capítulo 9, versículo 7 de Hebreos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Esta era la labor del sumo sacerdote. Por lo tanto, no podía transgredirse, no podía equivocarse el culto, como lo hizo Nadab y Abiú, porque no era algo que se diseñara a que las personas pudieran traerlo de una manera antojadiza cuando se quisiera. No, era algo diseñado por Dios. No puede confundirse lo que Dios establece en su palabra. Por eso es que en el tiempo de hoy vamos a encontrar que la palabra se predica, pero no se puede. El apóstol Pablo dice, no podemos tener una variedad de mensajes. Uno es el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasa con los demás mensajes que predican las demás religiones? Eso es el fuego extraño de lo que está hablando la palabra del Señor. No podemos venir y decir que porque estamos siendo obedientes a tal doctrina, estamos bien. No, muchas veces nos equivocamos en cuanto a esto. Lo que nosotros necesitamos es cosas tan simples como estas: recibir al Señor en el corazón. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón, porque lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en el corazón, es cuando Él entra y es cuando comienza a funcionar el fuego glorioso de la presencia del Señor. Pero mire, ¿cuál era el propósito principal por el cual el Señor no permite que un fuego extraño venga y contamine? Porque era la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es de que vamos a ver aquí más adelante en cuanto a esta parte que nos habla la palabra. Y dice en el capítulo número 9, y vea en el versículo número 11, ahí cerca donde estamos en Hebreos, dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Miren dónde entró Él. En el tabernáculo del cielo, del cual era copia de la que el Señor le dijo a Moisés: haz la copia en la tierra para que se establezca el culto mientras mi Hijo amado llega. Entonces, cuando el Hijo amado viene, es cuando el velo se rompe, porque Él atraviesa el lugar santo y el lugar santísimo y continúa el camino hacia el cielo para entrar en los cielos mismos, para que ahora no vengamos a entrar en un tabernáculo terrenal, sino que ahora vengamos a entrar en un tabernáculo hecho por Dios. Y es eso lo que es verdaderamente lo que muestra el fuego extraño. No tiene parte, no tiene suerte, no tiene cabida en este proceso, porque cuando Dios establece esta área del culto, la establece para que haya perfección y no se venga ninguna contaminación. Dice nuevamente: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Estoy leyendo el capítulo 9 de Hebreos y versículo 11.
Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte de este mundo creado. Mire, este es el privilegio al que el Señor nos ha llamado, que vengamos a ser parte de ese reino de los cielos acá en esta tierra, pero que cuando entramos en comunión con el Señor, dice la palabra, el Espíritu Santo es el que gime en cada uno de nosotros, quienes, los que le hemos recibido, los que hemos confesado con nuestra boca, los que hemos creído en el corazón, ese fuego santo. Por eso es que dijo, hablando de Juan el Bautista, porque el que viene atrás de mí, dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por eso es de que los que somos hijos del Señor venimos a obtener ese fuego santo del Señor, y somos llamados para que todos aquellos que estamos teniéndolo también no nos quedemos callados, sino que también prediquemos, hablemos la palabra de lo que nos ha sucedido, para que otros que no lo tienen puedan venir a tenerlo y puedan alegrarse y gozarse en él, recibiendo ese galardón glorioso de lo que verdaderamente es su presencia. Y que no vengamos a tener una usurpación a través de religiones. ¿Por qué? Porque hoy, en este tiempo, yo no estoy criticando a nadie, sino diciéndole a las personas, hey, asegúrense de que están entrando en el camino correcto, están verdaderamente no siguiendo a seres humanos, porque son seres humanos los que han puesto reglas para que hagan esto, hagan aquello. No, la palabra dice para que entremos en su reino, y cuando Dios lo establece es para vida, no para muerte. Aleluya. Dice la palabra, sigamos acá. Dice entonces, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, hablando del tabernáculo que está en los cielos. Este es el verdadero. El que era una copia fue el que hizo Moisés. Y no lo hizo de una forma mala, hablando por ser copia, no. El Señor se lo da a su pueblo para que comience el entrenamiento, para que comience esa espera del Cordero, el cual hoy nosotros somos beneficiados por esta parte gloriosa. Dice el versículo 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Mire, dice que entró con su propia sangre, no con la sangre de cabras y de corderos, los cuales eran realizados allá en el tiempo, cuando estaba el tabernáculo en esta tierra. Quiere decir de que el tabernáculo no era que no fuese importante. De hecho, el Cordero de Dios entró con esa sangre gloriosa por ese tabernáculo que estaba en esta tierra hecha de manos, pero lo atravesó y sigue hacia el cielo. Es en donde Él entra, y es en donde ahora nosotros también somos llamados a entrar, pero no pueden entrar cualquiera. Aquí viene la parte importantísima. El fuego extraño no puede entrar ahí. Entonces, ¿quiénes son los que entran? Los que tienen un corazón contrito y humillado, los que tienen una verdadera comunión con el Padre, los que no tienen un doblez de ánimo, en los que no hay engaño, en los que no hay mentira, sino que tienen sus manos limpias, un corazón sincero, y de esa forma vienen y se acercan al Señor, o nos acercamos al Señor, para que de esa forma el Señor se siga glorificando en nuestra vida. Dele la vuelta a su hoja y usted está viéndolo en su Biblia, y vea lo que dice el capítulo número 10 y versículo número 19 también del libro de Hebreos. Ahí nos habla y dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, porque no entran los cobardes acá, sino solamente los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Los que dice la palabra, los que se niegan a sí mismos, los que no andan detrás de sus deseos, los que no andan en sus pasiones y en todas las áreas de deleite de esta tierra, sino que ponen al Padre en primer lugar, obedeciendo al Cordero. Y es por eso que dice acá, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del
del cielo. Aleluya. Por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos llevó allá. Él es el que abrió ese camino. Él es el que ahora nos espera con los brazos abiertos para que vengamos nosotros a entrar, no al tabernáculo terrenal, sino que ahora vengamos a entrar al tabernáculo celestial con un corazón sincero, no con engaño, porque si venimos con engaño, entonces es posible que traigamos un fuego extraño y no estemos entrando al cielo, sino que nos estemos engañando nosotros mismos y estemos siendo desechados. Y Dios no quiere desechar a nadie, pero tampoco va a permitir que la mentira y el engaño entren a su reino. Eso no va a pasar. Vamos a ver lo que sigue diciendo acá. Así que, hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y en la Reina Valera, yo estoy leyendo la Viviente, y la Reina Valera dice, a través del velo, dice acá, pero a través del velo que es su cuerpo, dice la palabra, mire. Entonces es interesante para nosotros por qué razón no podía variar esa característica que el Señor había establecido en cuanto a las reglas, porque Dios las puso como la figura que estaba esperando al Cordero. Y para verificar esta parte, mire lo que dice la palabra del Señor, en donde estamos leyendo también aquí en Hebreos, y versículo número 8, capítulo 9, 8, dice la palabra: mediante esas ordenanzas, hablando de lo que había en la ley, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que éste representaba. Esto era algo tan glorioso, porque el Espíritu Santo estaba indicando que mientras existiese ese tabernáculo terrenal, el Espíritu Santo decía que no había acceso directo al cielo mismo. Ahora lo hay, porque Cristo muere, pero también resucita victorioso, y Él se sienta a la diestra del Padre, declarando y proclamando. Y dice la palabra también en Efesios: y juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él también resucitamos, y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas y amigos que no han conocido al Señor, es el momento para que también le conozcan, para que vengan y atiendan al llamado del que el Señor está haciendo, para que obtengan ese regalo del Señor que es la salvación, y podamos verdaderamente ahora tener ese privilegio, que es un gozo grande, acercarnos al trono de la gracia y acercarnos y entrar a los cielos mismos cuando venimos a orar, cuando venimos a adorar, cuando venimos a bendecir el nombre del Señor. Dios solamente quiere que nosotros vengamos a tener obediencia a la palabra y que la comprendamos, y que de esa forma también la vivamos, porque ahora dice la palabra del Señor, el Señor diciendo esto cuando habla con la samaritana. Ahora es, dice, verá, cuando el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la forma, esa es la condición que hoy nosotros tenemos para venir delante del Señor. No es con esfuerzo humano netamente, aunque lo hacemos, sino que es con lo que Dios nos está diciendo que ya hizo Él por nosotros. Solamente obedezcámosle y verá que todo esto es para bienestar de nosotros como seres humanos. Amén. Que el Señor les bendiga, nos fortalezca a todos, sigamos adelante, lea la palabra. Si usted puede repasar esto o ver este mensaje nuevamente, hágalo y verá cómo el Señor se glorifica en su vida, en nuestra vida, y que el Señor siga bendiciéndole a usted, familia y amigos que nos están viendo en esta hora. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos
Te alabamos, te bendecimos, Señor. Mira, Padre glorioso, tu pueblo que nos ha visto, Señor amado, y que nos está oyendo, Padre eterno. Señor eterno, bendíceles, Padre. Mira que las personas que no te conocen aún, pero Padre glorioso, están en este momento, Señor, oyendo y viendo, Señor, esta predicación. Que tu palabra venga a sus corazones, Padre, y que ellos también puedan conocerte. Señor amado, bendice tu pueblo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor de la gloria. Ayúdanos a todos, Padre, y que este canal siga creciendo para la gloria de tu nombre, Señor, y que esta palabra siga llegando a las personas que lo están necesitando, Padre amado. Amén, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante.